Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía. Estábamos hablando acerca de este tema, una mirada de fe. Veíamos cómo el pueblo de Israel pecaron contra Dios cuando se desanimaron en el desierto camino a Canaán, y Dios envió serpientes para que los mordieran. La mordedura de esta serpiente era una muerte segura. Así que cuando ellos comenzaron a morir y ver el peligro, corrieron a Moisés para que Moisés pudiera interceder por ellos. Le dijeron: Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Lo dice la Biblia en Números capítulo 21, verso 7. Todos nosotros, por así decirlo, hemos sido mordidos por la serpiente. Y el veneno corre por nuestras venas. Pues la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Todos nosotros hemos pecado. Tú que estás viendo este programa, también caes dentro de este grupo de personas que ha pecado contra Dios. Así que tú eres uno de esos que necesita ser redimido, ser restaurado, ser salvado, ser perdonado. Y el único que te puede perdonar se llama Jesucristo. En el libro de Romanos, el capítulo 3, también nos dice el verso 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguramente tú has reconocido que eres un pecador. Y quizás reconoces que tu lista de pecados es muy grande. Y quizás piensas que no tienes remedio. Pero tengo buenas noticias para ti. El que fue levantado en la cruz del Calvario puede redimirte de todos tus pecados, salvarte, perdonarte, transformarte, hacerte una nueva criatura. Pues como está escrito en el libro de 2 Corintios 5:17, dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor puede cambiarte, el Señor es el único que puede transformar tu vida. También dice en el libro de Proverbios, el capítulo 28, el verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tú tienes que confesarle todos tus pecados a Dios, a pesar de que Dios ya los conoce. Es el único que te puede perdonar. Tú no tienes que venir ante ningún hombre para confesar tus pecados, porque el hombre no te puede perdonar los pecados que tú has cometido contra Dios. Pero si tú vienes a Dios, Él está dispuesto a perdonarte. Cuando este pueblo intercedió a Moisés para que Moisés intercediera por ellos a Dios, Moisés intercede por el pueblo delante de Dios y Dios le da la solución. Dios le dice a Moisés en el capítulo 21 de Números, el verso 8, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Simple y sencillamente era un acto de fe. Todo israelita que era mordido en el campamento de Israel, lo único que tenían que hacer para que su veneno, el veneno en su sangre, en sus venas fuese neutralizado, era mirar a esa serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. Esta era la forma que Dios le había dado al pueblo para que el pueblo fuese sanado, para que no se murieran cuando la serpiente los mordiera. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Lo dice Números capítulo 21, el verso 9. Esto implicaba un acto de fe, pues la mordedura de una serpiente significaba una muerte segura. Así que si la persona quería seguir viviendo, tenía que mirar a la serpiente de bronce que había sido levantada en el asta, en el campamento, como Dios se lo había mandado a Moisés. Y cualquiera que era mordido en el campamento y miraba hacia esa serpiente de bronce en lo alto del asta, dice la Escritura que no moría. Su veneno era neutralizado. No había ninguna cosa médica o ninguna otra cosa que pudiera
hacer este milagroso o este milagro para que no se muriera, sino solamente mirar a la serpiente. Era un acto de fe. De manera, amado televidente, que cuando tú miras a Cristo en la cruz del Calvario y pones tu fe en Él, tú también puedes ser sanado de la terrible enfermedad del pecado, el veneno que corre por tus venas porque la serpiente te ha mordido, puesto que tú también has pecado. Ese veneno queda neutralizado por la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y nos dice el libro de Gálatas, el capítulo 3, el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. De manera que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y si tú te arrepientes de todo corazón y miras a Cristo muriendo por ti en la cruz del Calvario, tú también vas a alcanzar el perdón de tus pecados como nosotros lo hemos alcanzado. Jesucristo tomó este pasaje del Antiguo Testamento para aplicarlo a su propia persona y cumplirlo cuando fuera a la cruz del Calvario, para hacerse maldición en nuestro lugar. Aquí le dijo a Nicodemo: y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. De manera que, diciéndoselo a Nicodemo, nos lo dice también a nosotros, porque esta palabra de vida ha llegado a nosotros también en nuestros días. El Hijo del Hombre fue levantado en la cruz del Calvario, y todo aquel que en él cree no verá la muerte, sino que tendrá la vida eterna. En el libro de Isaías, el profeta, dice el verso 22 del capítulo 45. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todo lo que tú tienes que hacer es mirar a Jesucristo, mirarlo muriendo por ti en la cruz del Calvario, para que el veneno del pecado sea neutralizado en tu vida. Todo lo que se requiere es un acto de fe. ¿Por qué no das ese de paso de fe ahora mismo y le entregas tu corazón a Jesucristo? Al final de este programa vamos a estar orando para que tú aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Así que vamos a ir a una pausa y luego volvemos.